Deita, ya estás nombrada como host. Cualquier cosa te comunicas conmigo, estoy para servirte. Porque se siente sola en la U. Fíjate vos que le tocó. ¿Se están haciendo bullying? No, no le hacen bullying, es que está recha. Sí, ahora le digo, no, es Sí, porque no tiene clases. Sí tengo, sí tengo. Lo que pasa es que son los que... Como diría alguien, vos sos la puerta en el mundo de los ciegos. En el país de los puertos, entonces... En el país de los ciegos, el puerto es el rey. Pero que fue lo mismo que a mí en el trabajo. No pasa nada. Mira, pues hay un montón de nexos, pero tienen el mismo... Vos que terminó ahorita el curso. Ahorita va a empezar el... Ya conectaste el wifi de acá. No, no estás pegada al wifi. Ah, sí, sí. Bien. Pobre se angustia, está llorando. Yo digo que tranquila, que no pasa nada. Eso me toque. Alejandra.
Vea, ¿sabes si ya completaron todos la encuesta y la asistencia para poder comenzar? Vamos a ver, no están las licenciadas. A buscar. Perdón, licenciada, ustedes están hablando de la encuesta de la anterior reunión. Sí. Ok, esa sí ya. Solo es que ahorita mandaron 2 veces un registro de asistencia. Pensé que habían enviado también de una encuesta de ahorita, disculpe. No, podemos comenzar ya. Ok. Ok, muy bien. Entonces, ya estamos por entrar a la última sesión con Mabel y conmigo, ya para que puedan descansar un poquito de nosotras. Y esta última es sobre el litigio estratégico especializado en violencia contra la mujer. Como sucede con niñez, estos son algunos conceptos, algún conocimiento especializado que les va a servir a ustedes para aplicarlo en el litigio estratégico jurídico de los casos que ustedes van a tener a su cargo. Las mujeres, tal como lo sabemos y ya se mencionó como ejemplo en la sesión anterior, son uno de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Por años han sido consideradas inferiores a los hombres y sujetas a una sociedad androcéntrica. A través de la historia puede apreciarse cómo a las mujeres no se les reconocían muchos de sus derechos humanos y ha sido a través de activistas, tanto hombres como mujeres, que se ha logrado ese reconocimiento de las mujeres como personas con derechos. Lucha cuyo recorrido histórico podemos visualizar a través de las distintas olas del feminismo, por ejemplo. Y es una lucha por la igualdad que ha sido y sigue siendo constante. Aún en estos tiempos, pues no se ha logrado alcanzar en su totalidad. Esta desigualdad, como muchas otras de los otros grupos vulnerables, llevó a la comunidad internacional a reconocer la existencia de grupos vulnerables. Y según las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, son aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Bien, entre muchas, vamos a ver el audio. Ah, hoy sí, siempre se me escapa el audio. Pues para que no exista ninguna interferencia cuando pues esté abordando el tema otras personas, Gaby, ustedes. Miren, aquí el caso de Rosendo Cantú versus México es un caso pues que viene ya de casi 10 años o más, pues bueno, ya cumplió 10 años, justo ahorita el 31 de agosto de que se dictó esta sentencia, pero lo particular es esa lucha de esta mujer que lamentablemente fue víctima y que pues no se conformó con la impunidad que se ejerció en su contra. Dicen que tuvo que caminar una gran cantidad de lugar, ¿verdad? Para que fuera sido asistida por el médico forense, bueno, médico, y entre otras situaciones que se vinieron a dar. Y pues obviamente pues también se vulneraron sus derechos, incluso llama la atención de que la Corte dice que si hay imprecisiones, si se logra advertir alguna imprecisión en la declaración de las mujeres cuando, o de los niños cuando son víctimas, pues si guardan la esencia, no puede considerarse como que la declaración pues no es cierta, ¿verdad? O es incongruente. Esto en el párrafo 98. Pero lo más interesante de estos casos es de que nosotros estamos tan cerca, y gracias a Dios, como lo hemos dicho, ustedes que están en los departamentos pueden constatar, ¿verdad? Directamente
que pues ha tenido el derecho que ir evolucionando. Recuerdo que hicimos un viaje para ir de incidencia con un compañero, licenciado Bernardo Loy, a algunos departamentos, y cuando llegamos a Coatepeque, una de las necesidades que nos decía el fiscal, ¿verdad?, de distrito de allá de Coatepeque era de que las víctimas tenían que viajar de Coatepeque hasta Quetzaltenango para hacer su evaluación psicológica. Afortunadamente ese tema pues ya está siendo superado, pero así como está Coatepeque en muchas otras áreas, ¿verdad?, en donde el acceso a la justicia es un tema que todavía es un obstáculo y que todavía nos representa a nosotros, pues, estrategias que tendremos que plantear en su momento. ¿Cómo vamos a hacer ese abordaje? Incluso hoy por hoy, veamos qué nos está pasando con el tema de la pandemia. ¿Qué estamos sucediendo con nuestras mujeres, con nuestras niñas en relación al tema de la violencia contra la mujer? Ese acceso a la justicia se ve tan limitado en todos los ámbitos, incluso en el ámbito económico. ¿Por cuánto tiempo cerraron los juzgados de familia? ¿Cuántos niños fueron puestos en riesgo a causa de que no se les reconocieron sus derechos? Entonces, es interesante que vayamos viendo cómo han ido evolucionando los derechos de las mujeres alrededor del tiempo y que pues todavía hay mucho por hacer. Yo recientemente estuve leyendo algunas de la Corte, no en la Corte Interamericana, sino en la Corte Europea de Derechos Humanos, y vemos que ellos ya tienen otros paradigmas, otros riesgos, ya no son los que nosotros pasamos. Ellos ya es ahora ver cómo aplicamos el derecho de igualdad. Nosotros todavía vamos un poquito más atrasados en esa materia. Entonces, gracias a Dios y con la llegada del instituto, yo lo veo como una respuesta a todo lo necesario para poder dar ese abordaje integral a las víctimas de violencia contra la mujer, porque son ustedes quienes finalmente van a constituir esa parte garante de toda mujer. Miren, yo recuerdo un caso que fue uno de los más trágicos en los que yo tuve que intervenir en una actividad procesal defectuosa y lo más complicado fue que el juez me la declaró con el lugar. Y era de que yo solicité que le declararan el abandono a un abogado de la defensa. Y nunca me gusta actuar en contra de otro abogado, porque yo soy abogada y todos podemos incurrir en errores. Pero el error en el que él había incurrido era muy, muy complicado. Porque más adelante Gaby pues va a ir viendo, les va a ir señalando a ustedes el tema del círculo de la violencia. Pero lo más complejo de esto era de que él había representado a la víctima y después representó al sindicato. Entonces yo le decía al juez, disculpe señor juez, pero solicito que se le certifique lo conducente al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y que lo retire porque está incurriendo en una doble representación. Y ay Dios, fue muy triste para mí tener que hacerlo, pero lo tenía que hacer. Y muchas veces a nosotros no nos va a gustar cómo vamos a tener que actuar. A veces recusar a jueces, pero nos va a tocar, porque estamos en el proceso de ir velando porque se reconozcan los derechos de los niños, de las mujeres y de las víctimas a las que nosotros estamos representando, ¿verdad? Muy bien, gracias. Qué horrible, ¿va? Servilletas, tráeme, nenita, por favor. Muy bien. Derechos humanos de las mujeres. Aquí quiero que participen ustedes un poco. ¿Son o no son derechos humanos los derechos de la mujer? Rapidito, 3 personas que me digan sí, no. Sí. Sí son. Sí son, licenciada, porque son universales. Gracias. Son porque son generales.
Muy bien, gracias. ¿Y desde cuándo creen ustedes que estos derechos humanos, que los derechos de la mujer son reconocidos como derechos humanos? Cualquier cosa que se les venga a la mente, así de forma rápida para no retrasarnos más. Desde su concepción. Gracias. Igual, licenciada, desde su concepción, ya que son inherentes a nosotros como seres humanos, los derechos humanos. Pero en tiempo, ¿creen ustedes que desde que los derechos humanos iniciaron a reconocerse, se reconocieron los derechos de la mujer? No, No, no. no. Más o menos, ¿cuándo consideran ustedes? ¿En qué año? Yo considero que fue más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, por ahí. Ujú. Licenciada, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, se empiezan a reconocer. Muy bien. Déjenme comentarles entonces que es a partir de 1993. Alda Facio, que es una activista muy reconocida, tiene varios escritos, tiene unos párrafos muy poderosos dentro de los derechos de las mujeres son derechos humanos que a mí me gusta mucho y este establece: los derechos humanos hasta hace muy poco tiempo fueron definidos a partir de las necesidades, experiencias e intereses de algunos hombres porque se pensaba que eran las de toda la humanidad. Dicho de otra manera, las necesidades de esos hombres se percibían como necesidades humanas, mientras que las necesidades del resto de la humanidad se percibían como necesidades de un sector de la humanidad, las mujeres, los indígenas, los migrantes, etc. La Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, trató de cambiar esa percepción de que las mujeres somos un sector diferente al modelo de lo humano, declarando oficialmente que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Es relativamente reciente y, como decían en la Declaración de los Derechos Humanos, pues pareciera que no existe una distinción, pareciera que existe igualdad, pero como les digo, la igualdad aún es una lucha que existe al día de hoy. Y si ustedes profundizan en el análisis o en el desarrollo histórico de estos derechos, de estos tratados internacionales de derechos humanos, pueden apreciar cómo en un inicio, pues estas frases que decimos, no, sí, también le aplica a las mujeres porque dice que es para todos, pues este tipo de frases fue una lucha en ese momento para que se incorporaran, lucha por un grupo de mujeres, de activistas que estuvieron influenciando para que este tipo de palabras fueran incluidas en los tratados, porque no estaban incluidas. Entonces, ¿qué significa pues litigio estratégico especializado en violencia contra la mujer? No significa que haya un proceso penal diferente, que se aplique exclusivamente a estos casos. Significa que los procedimientos dentro del proceso penal deben ser adaptados, especializados y diferenciados para los casos de mujeres víctimas. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferenciación? Porque el Estado de Guatemala, al ratificar la CEDAW, que es la convención, adquirió la obligación de tomar todas las medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer. Esta es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en su artículo 4. Y existen pues 4 cuerpos normativos importantes a tomar en consideración en el tema de violencia contra la mujer, 2 internacionales, 2 nacionales. Entre los primeros entre los internacionales está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como Convención de Belém do Pará, que esta es propia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Y dentro de la normativa nacional, la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.
Sí, sí. Solo para resaltar, pues lo que ha venido diciendo Gaby, pues en el caso Masacres Río Negro versus Guatemala, se aborda el tema de que el análisis de estos casos debe ser relacionado en base a la normativa nacional y normativa internacional, al cual pues se le denomina el Corpus Juris Internacional en materia de protección de la integridad personal y que está conformado por las normativas que pues se citaron antes y que está reforzado en este estándar contenido en esta sentencia, en este estándar internacional. Y lo pueden ustedes ubicar en el párrafo 222 de esta sentencia, pues donde lamentablemente también nos condenan. En este caso, pues fue una masacre, ¿verdad?, que se realizó en un lugar de Guatemala. Entonces hubieron desplazamientos, mujeres víctimas de violencia sexual, entre muchas otras situaciones que son muy lamentables, ¿verdad? Pero lo interesante de esta sentencia es ese reconocimiento del cual pues se abordó hace un instante. Bueno, hagamos un muy breve recorrido histórico de la protección normativa de la mujer en contra de la violencia. Y lo primero que es importante tener claro es que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación contra esta. El primer instrumento internacional vinculante en proteger a la mujer contra la discriminación fue la CEDAW, que entró en vigencia el 3 de septiembre de 1981, pero se omitió incluir el tema de violencia contra la mujer, lo cual fue solucionado a través de la Recomendación General número 19 del Comité CEDAW, muy importante que ustedes puedan tener acceso a ella y leerla, de fecha 29 de enero de 1992. Es decir, pasaron más de 10 años sin que se reconociera que la mujer era víctima de violencia contra esta. Había sido un gran paso el reconocer que era víctima de discriminación, pero después, hasta 10 años después, se reconoce que es víctima de violencia. En 1995 entró en vigencia la Convención Belém do Pará, la cual es un instrumento específico sobre violencia contra la mujer. Y pues este es el instrumento internacional que nos brinda una definición sobre qué debe entenderse por violencia contra la mujer. Y dice que es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. En el año 2008 entró en vigencia en Guatemala la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, tipificando delitos específicos en contra de las mujeres, como el femicidio, la violencia contra la mujer física, sexual o psicológica y la violencia económica, y creando órganos jurisdiccionales especializados. En el 2009 entró en vigencia la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que incluyó y reformó varios tipos penales al Código Penal, y para esos delitos también se han creado órganos jurisdiccionales especializados. Entonces, ¿qué es la violencia contra la mujer? La Ley contra el Femicidio nos establece que es toda acción u omisión basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado. Y pues al estudiar la violencia contra la mujer se reconoce un círculo o ciclo de violencia que va en escalada hasta llegar al femicidio, comprendiendo el femicidio como la muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres por el solo hecho de serlo. Aquí pues vemos, ¿verdad? Está acá especificado que tiene que ser por acción u omisión basada en la pertenencia al sexo femenino, que las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Y les lanzo una pregunta.
para ver qué opinan ustedes. No es que yo tenga una respuesta o que haya una respuesta correcta o incorrecta, pero entonces una persona, una mujer trans, ¿puede ser víctima de violencia contra la mujer? ¿Puede ser víctima de femicidio? ¿Qué opinan ustedes? Disculpe, yo sí tengo una opinión, perdón, no levanté la mano, pero opino que no, porque ellos tienen su forma o los instrumentos específicos que los defienden, ¿verdad? La comunidad LGTBIQ, ¿verdad? Entonces, mi criterio es que no, porque no es como tal la discriminación en contra de ella por ser mujer, sino me imagino que en algún caso sería por ser trans. Muy bien, ¿qué piensan los demás? Gaby, tenemos la mano de la licenciada Ana Ortiz. Licenciada Ana, por favor. Gracias, buenos días o buenas tardes a todos y todas. Bueno, con relación a este tema de lo que es la identidad de género, pues es bien complejo, ¿verdad? Porque no hay mucho, ni se ha hablado demasiado de este tema, y es más, los estados pues no han asumido posturas tajantes con relación al reconocimiento de la identidad de género. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo sí considero que es violencia basada en género. Al final, similarmente a la violencia contra las mujeres, básicamente esa violencia que está, que se promueve con el objeto de sostener esos roles que cada una de las personas deben de mantener dentro de una sociedad. Al final es una intención, una clara intención de controlar cuáles son las posiciones que cada una de las personas debe de tener dentro de la sociedad. Y precisamente, pues, los hechos de violencia en contra de mujeres y personas que manifiestan un rol distinto resultan ser claramente correctivos, entre comillas, ¿verdad? O sea, no es que yo lo piense de esa manera, pero como a manera de demostrar que esa no es la postura que debe de tener y por lo tanto debe de retroceder. Entonces sí es un claro hecho de violencia basado en género. Gracias. Tenemos perdón, ¿Sí? Gaby, tenemos al licenciado Rodrigo de la Peña también con la mano levantada. Muy bien, escuchemos al licenciado Rodrigo. Muchas gracias, licenciadas. Desde mi punto de vista no es violencia contra la mujer, porque la violencia contra la mujer es eso, ¿no? Contra una mujer. Y una persona trans, nuestra legislación no, o sea, no hay un cambio de sexo, por así decirlo, reconocido legalmente. A mi juicio, pues sigue siendo un hombre y se deberá velar por sus derechos, lógicamente, no es dejar por un lado cualquier violación que subsista, pero tratado desde esa forma y desde las normas tanto guatemaltecas, de la Constitución y las demás especiales aplicables, como pues, la convencionalidad, ¿verdad? En cuanto a las formas en las que se le pueda proteger, pero no precisamente yo lo consideraría una violencia contra la mujer como tal. Gracias, licenciado. Como les digo, no tengo una respuesta correcta o una respuesta incorrecta. Por ahí les recuerdo haber leído que en materia internacional de derechos humanos, si la persona se identifica como mujer, pues le aplican las normas referentes a mujer. Gaby. Permíteme un segundito, vea. Yo termino la idea. Entonces, considero que es un tema complejo, difícil, como dicen ustedes, aún no ha sido muy, muy desarrollado. Entonces, se los planteo como tarea para que ustedes profundicen en este tema y es muy probable que en algún momento ustedes tengan un caso así. Entonces, que desde ya puedan tener esa visión de cómo aplicarían la normativa nacional e internacional. Es una tarea para ustedes. Dime, Bea. Sí, tenemos a dos personas, el licenciado Rodolfo Díaz y la licenciada Ana Ortiz. Muy bien. Bueno, interesante la pregunta, que lo que se está discutiendo
Yo creo que yo me quedo con las palabras de Ana Isabel. En lo que estamos nosotros, en el caso que usted está planteando, es una violencia basada en género, por su condición de ser transgénero mujer, por ejemplo. Yo recuerdo de que esta discusión del tema de la ley contra el femicidio, si pudiera aplicarse a un transgénero, por ejemplo, no es que haya sido solucionada, pero hay un pronunciamiento de la CC que impidió de que los procesos sean tramitados de esa manera. Lo que sucede es de que, bueno, antes de la ley contra el femicidio tenemos a la Constitución, y la ley, desafortunadamente pensaría yo, habla de hombre o mujer. Yo recuerdo de que asistí a asesorar un caso que se llevó en la antigua Guatemala, donde 3 jóvenes lesionaron a una transgénero mujer por su condición de ser transgénero. Me recuerdo que le pusieron la plancha en las pantorrillas y en ambos glúteos. Y ese proceso fue tramitado por la Fiscalía de la Antigua. Y me busqué a mí la fiscal para que habláramos sobre el tema, porque se estaba ventilando precisamente un proceso por lesiones graves, si no estoy mal. Pero lo importante del litigio estratégico en este caso fue evidenciar de que el dolo o el daño a esta persona se había causado por su condición de transgénero mujer. Entonces creamos toda una plataforma, yo creo, si no mal recuerdo, se realizó una pericia que se llamaba violencia basada en género por su condición de ser transgénero mujer. Yo creo que lo importante de este caso era visualizar de que la violencia se produjo precisamente por su condición. Igual yo creo que el caso estaba muy bien armado para probar las lesiones graves, pero yo creo que lo importante es visualizar de que ese tipo de conductas deben ser reprochadas, aún le pongan lesiones graves o violencia contra la mujer. Lo importante, creo yo, es visualizar y visibilizar que la violencia se generó por su condición de ser transgénero mujer. Y es muy importante el tema porque recordemos que la ley orgánica nuestra nos obliga a atender y a litigar de forma diferenciada estas personas en situación de vulnerabilidad. Gracias, licenciado, por su participación. El otro licenciado que quería participar. Perdón, yo solo quería agregar algo a lo que había dicho inicialmente. Primero, en relación a los derechos no reconocidos, yo creo que hay que partir de una premisa que pues los derechos no existen porque un Estado los otorgue. Los derechos son anteriores incluso a la creación de un Estado, y el Estado en todo caso pues existe para la protección y garantía de los mismos. Esto es relevante porque, sobre todo en este caso de derechos nuevos, entre comillas, que no existe algún abordaje incluso convencional, si lo queremos ver así, o de algún tipo de tratado. Sí existen parámetros específicos que son relevantes, como en el caso de la igualdad, que de hecho pues es una norma imperativa del derecho internacional, y por lo tanto ninguna convención internacional y mucho menos ningún tipo de normativa nacional puede ir en contra de la igualdad. Y yo creo que es importante recordar lo que, bueno, yo creo que esto es contexto, pues al final es jus cogens, y lo que ha manifestado la Corte Interamericana y específicamente en la opinión consultiva 18-2003, y esto en relación a la igualdad, que específicamente, pues obviamente todas las personas son iguales ante la ley, pero esta igualdad formal implica que todos deben de gozar de los mismos derechos, y por lo tanto los estados deben de promover cualquier tipo de acción, no solo legislativa, pero por supuesto legislativa, de cualquier tipo, de cualquier índole, que le permita a los sujetos poder ser, valga la redundancia, sujetos plenos de derechos humanos. Entonces, en el caso de las personas con una identidad de género no hegemónica, en el caso de las personas transexuales transgénero, pues efectivamente, independientemente de que no exista una normativa específica que los proteja, pues sí debe entenderse en esta norma imperativa de derecho internacional que los protege, y en todo caso es obligación del Estado de Guatemala de promover precisamente acciones legislativas o de cualquier otra índole
las acciones pertinentes y necesarias para poder hacer que estas personas puedan gozar de derechos. Por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario, ese es un caso muy, muy puntual y muy claro de incumplimiento del Estado de Guatemala a este precepto fundamental de Ius Cogens, porque al final es un derecho que no pueden acceder porque la normativa nacional interna no lo establece específicamente. Entonces caemos a la premisa inicial. Los derechos no existen porque un Estado los reconozca, pero un Estado sí debe de promover las acciones legislativas y de otra índole para poder garantizarlos. Entonces, yo creo que esto es importante porque, sobre todo en el ámbito de reparación integral, esto esencialmente, pues las medidas de reparación son correctivas, y en cuanto a medidas de no repetición, el poder saber que aunque no exista un estándar, aunque no existe jurisprudencia, pues sí podemos crear esos cambios a través de esas sentencias emblemáticas, de esos casos paradigmáticos, a través de la reparación y las medidas de no repetición. Entonces yo creo que aunque no exista, sí podemos hacer un análisis del caso y de las cuestiones generales y poder ir creando a partir de ello. Gracias. Gracias, licenciada, por su participación. Muy bien, avanzamos entonces y tenemos acá unos ejemplos del ciclo de la violencia. Estos pues los tomé de internet. Ustedes pueden ver que uno tiene 3 pasos, otro tiene 4, pero realmente es básicamente lo mismo. En el primero ustedes ven que está el paso 1, es la elaboración de la tensión. El paso 2 es la explosión de la violencia y la agresión. Y el paso 3 es la calma o reconciliación, o la famosa luna de miel. Y en el otro ejemplo, pues tenemos igual una fase de tensión, un acto violento, el arrepentimiento, y viene nuevamente la luna de miel. Y estos pues son ciclos que muchas veces no tienen fin, o el fin es una tragedia. Me gustó este fragmento de un módulo sobre violencia contra la mujer de la Fundación Mirna Mac, en el cual se establece que la violencia contra la mujer se manifiesta a través de actos de dominio y opresión que limitan sus posibilidades de desarrollo y el ejercicio de sus garantías fundamentales. Ello ha sido producto de un proceso histórico profundamente arraigado en la organización social humana. Únicamente mediante la lucha de distintas agrupaciones promotoras de derechos humanos es que las mujeres paulatinamente han ganado espacios en la sociedad. A pesar de estos esfuerzos, actualmente resulta evidente el recrudecimiento de los actos contra la vida y que violan los derechos humanos de las mujeres. Ellos explican por qué dicha violencia es cíclica, repetitiva y, más grave aún, progresiva. Se expresa a través de femicidios, violencia física, psicológica y económica, así como otros vejámenes crueles. Lamentablemente, estos actos son realizados por personas que forman parte del círculo más íntimo de la mujer, como parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, colegas y compañeros de trabajo. El mal se agrava, pues también son violentadas por desconocidos, grupos delincuenciales organizados y en general por cualquier individuo vinculado a modos de vida violentos y criminales. Y tal como sucede con la violencia sexual, que es una violencia escalonada, que inicia de forma, en la violencia sexual inicia con tocamientos y finaliza en la violación, pues esta violencia inicia con algún insulto, con un golpe no tan fuerte, luego van los golpes más fuertes, y luego pues la violencia psicológica también, y luego si sigue en crecimiento puede finalizar con la muerte de la víctima. Relacionado al tema del ciclo de la violencia, pues ya la Corte pues, se ha referido al respecto. Ustedes, pues, nosotros, como estábamos constituidos como institución, en misión, pues llegábamos hasta el final con nuestra postura, nuestra tesis, aun cuando las víctimas en muchos momentos fueron víctimas no solo de este síndrome, sino que de otros, como por ejemplo la adaptación a la violencia doméstica, este síndrome de Estocolmo doméstico, etc.
Pero la Corte lo que ha dicho ya al respecto es, y insiste, de que aun cuando la víctima ya no comparezca a debate, pues el juez tiene otros medios de prueba para ir reforzando su tesis acusatoria a fin de evitar, como decía este extracto que leyó Gaby alrededor del módulo de Fundación Minamac en relación a la violencia contra la mujer. Al leer este extracto, pues se puede ir advirtiendo de que puede llegar a ser incluso progresiva, ¿verdad? Entonces, dice la Corte que a los jueces se les insta en esta sentencia, y hay muchas otras más, de que sus fundamentaciones deben de ser con perspectiva de género. Y al igual nosotros, nuestros argumentos vertidos con perspectiva de género. Porque igual, o sea, el juez puede dictar una resolución sin perspectiva de género, pero nosotros sí podemos invocarla y es parte de lo que se está abordando en este momento. Y fíjense que yo tenía un ejemplo de un caso que sucedió no aquí en Guatemala, sino en México, en relación a lo que decía Gaby de la mujer transgénero. Una abuelita era víctima del nieto, constantemente de maltrato de violencia contra la mujer. Y él invocó que él era mujer transgénero, que él no podía ser sujeto activo. Entonces, cuando nosotros entremos a analizar el tema de la mujer, no solo como víctima, sino también tenemos que analizar el tema, cómo lo vamos a abordar también, porque nos va a suceder y nos puede pasar como sindicado, ¿verdad? Porque así como somos sujetos de derechos, también somos sujetos de obligaciones. Entonces, al momento de hacer el análisis, pues también podríamos considerar esa parte, ya que les quedó esa tarea de Gaby, pues yo también les dejo esa otra, que lo consideremos desde los dos puntos de vista, porque puede pasar de que nosotros llevemos un caso y donde la víctima sea una mujer y la persona que pudiera ser sindicada también pueda ser mujer, pero mujer transgénero. Entonces, puede suceder, o sea, puede pasar las dos circunstancias, y en México se dio, y estoy pendiente de ver qué va a resolver, que van a resolver ellos, porque al final, recordemos, lo dijo la licenciada que nos antecedió, que intervino muy oportunamente, ¿verdad? El derecho natural es anterior al derecho positivo, y entonces nosotros, decía Aristóteles, el derecho natural ya existe, pero lo vamos a ir reconociendo a través del derecho positivo, se pueden ir creando otros tipos penales, y lo más importante, y lo decía el licenciado Rodolfo, y yo estoy muy de acuerdo con él, que lo importante es reconocerles sus derechos independientemente de en dónde lo vayamos a encuadrar, esa vulneración que se pudiera dar en contra de ellos. Y hay que estar pendientes a ver cómo resuelve el Estado de México, que a ellos les pasó antes que a nosotros, en una situación similar, porque también podría ser como una referencia para aquí en Guatemala como algo positivo, ¿verdad? Y que si se le reconoce como sindicado, obviamente también se le puede reconocer como víctima, ¿verdad? A la mujer transgénero, ¿verdad? Porque ya está, es un tema que ya va a surgir y que nosotros tenemos que estar preparados para eso, para dar una atención integral, ¿verdad? Mabel, aquí también les cedo la palabra para esta diapositiva. Muy bien. Si quiere, vamos adelantando porque ya vamos a llegar a la 1 de la tarde. Gaby. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien, entonces ya lo hemos hablado. Acá pues yo les coloqué el artículo 7 de la Ley contra el Femicidio, de los elementos del tipo que hay que tomar en cuenta. Comete el delito de violencia contra la mujer quien, dice, en el ámbito público o privado ejerza violencia física, sexual o psicológica, valiéndose de las siguientes circunstancias: haber pretendido en forma reiterada o continua, infructuosamente, establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima;
mantener en la época en que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad o compañerismo o relación laboral, educativa o religiosa, como resultado de ritos grupales, usando o no armas de cualquier tipo, en menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales o cometiendo actos de mutilación genital, y por misoginia. Mabel, ¿continúo? Gracias, Gaby. Pues en estos casos, cuando hablamos de la violencia contra la mujer, tal y como ya lo describió Gaby, se puede dar en los dos ámbitos, ámbito público, ámbito privado, existe la violencia sexual. Y algo que se me escapó, porque obviamente en el tema de niñez, pero lo quisiera resaltar ahorita ya que tocamos este caso de J versus Perú, cuando hablamos de la violencia, y no lo abordé, era de que nosotros también tenemos que tener en consideración de que puede haber una violencia, que ya una violación, cuando es en el delito de violación, ya la Corte ha dicho que hay una violación propia y una violación impropia. Obviamente, pues esto tiene su contexto histórico de por qué ellos la han clasificado de esa manera. La violación propia, pues es aquella que se ejerce con fuerza, con abuso, y la violación impropia, pues es la que se ejerce en contra de los niños, pero que al final también existe una violación, ahí para mí, una violencia de tipo psicológico. Entonces, solo quería regresar a eso porque ya terminamos la presentación en tiempo atrasado en el otro espacio que era de niños. Pero sí se da en todos los ámbitos. También ya ha dicho la Corte que en el caso de la violación a la indemnidad sexual, cuando se puede confundir la violencia sexual con la violación. Puede llegar a confundirse y por lo general los sindicatos pues van a invocar la violencia sexual porque pues es muy general cuando se describe este tipo penal en decir de que se está vulnerando la indemnidad sexual y se está vulnerando también la libertad. Entonces, por lo general una violación que tenga una pena de 8 años y si es agravada, va a llegar a 14, a 20 años de prisión. Ellos prefieren que se encuadren en violencia sexual porque tiene una pena más baja. Y lo más importante es que la Corte ya ha tenido y ha sostenido criterios en los cuales ha manifestado de que solo se tienen que encuadrar los primeros aspectos que están en el código, en la ley de violencia, la ley contra el femicidio, que son, por ejemplo, cuando la mujer no se le permita usar procedimientos para planificación, etc. Esos son los únicos casos en los cuales se da la violencia contra la mujer en el de tipo sexual, y en los demás casos encuadraría ya sea en violación o en agresión sexual. Se dan, como lo dijo Gaby, hay varios ámbitos, ámbito público, ámbito privado, y yo estaba analizando el otro día que no hay sentencias en el ámbito privado de tipo económico. Sí han de haber, pero definitivamente todavía no las hemos encontrado en Senador y en el portal de la Corte de Constitucionalidad, porque me imagino que están en proceso o hay muy pocos casos o se van quedando, pero no hay en el ámbito público por violencia económica en el ámbito público, hay por violencia económica en el ámbito privado. Y yo me recordaba de muchos espacios donde la mujer muchas veces es víctima de discriminación en el ámbito laboral. Y ahí pudiera haber una violencia contra la mujer de tipo económico en el ámbito público. Recuerdo también casos, yo fui maestra por muchos años antes de graduarme de abogada, y recuerdo de que habían becas y me decían, pero las becas son para varones.
no son para mujeres. Para mí eso también es una violencia económica de tipo público, en el ámbito público. Entonces, es de ir analizando y como decía la licenciada, me gustó mucho esa aportación donde decía, lo que no hay ahorita de jurisprudencia lo podemos construir. Lo podemos construir y es porque es necesario ir reivindicando los derechos de la mujer. Y sí hay mucha discriminación de la mujer en el ámbito laboral. Hay mucha. Incluso las mujeres a veces trabajan más que el varón y ganan menos salario. O ya en recursos humanos ya tienen previsto para este puesto solo varones, ¿verdad? Y las mujeres, aunque tengan más capacidad que un varón, se queda invisibilizado y por lo general va a tener un puesto más bajo, ¿verdad? Entonces, es importante resaltar ese aspecto porque, como lo dijo la licenciada, y me gustó mucho ese aporte, si no existe jurisprudencia, pues tenemos que irla creando, y ahorita es ustedes a quienes van a ser los principales actores, ¿verdad? Y miren, cuando encuentren una falta de mérito en esos casos, ustedes pueden recurrir a todos los medios que tengan a su alcance, porque sí es necesario, porque por lo general se quedan las audiencias de primera declaración, quitan muchas faltas de mérito, y es importante que vayamos nosotros impugnando para que vayamos creando jurisprudencia al respecto. Y creo que se nos está yendo el tiempo. Sí, yo por mi parte, pues ya solo era resaltar, ¿verdad? Nuevamente las características del femicidio, las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, que diere muerte a una mujer por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias. Pero es solo un recordatorio del contenido de la ley y yo finalizo mi participación solo también haciéndoles el recordatorio en cuanto a los derechos reconocidos por la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que son el acceso a la información y la asistencia integral. Derechos básicos para un abordaje especializado y diferenciado que también tiene que darse a la mujer, tanto como a los NNA, cada quien con su proceso especializado y diferenciado, pero ambos merecen este tipo de diferenciación. ¿Para qué? Vuelvo a resaltar, para buscar y lograr la igualdad entre todas las personas sin discriminación ni de género ni de edad. Mabel, ¿usted tiene alguna otra de las sentencias que quiera mencionar que le coloque en la diapositiva? Sí, solo se las voy a ir, se las vamos a ir pasando para que dejarles como tarea que las vayan leyendo, ¿verdad? En este caso, miren, es un caso muy interesante y me gustaría que leyeran esta sentencia. La pueden, ahí tienen el número, pueden ingresar al portal de la Corte de Constitucionalidad. Es la 2871-2011. Esta sentencia nos las compartió el licenciado Rodolfo. Y yo cuando la leí me quedé impresionada porque la mujer que ha sido víctima de maltrato por el varón de manera sistematizada y constante y que va progresiva, llega a tal extremo que puede llegarse a suicidar. Entonces, en este caso, si el suicidio sucede porque el varón ha provocado que la mujer llegue a ese extremo, puede ser condenado por el delito de femicidio. Entonces, esa es una como tarea para que ustedes puedan ir leyendo los alcances, ¿verdad? Los que hemos llegado ya. Si pudiera pasar la otra, Gaby, por favor. Con mucho gusto. Pues aquí tenemos otras, la del caso Belis Franco versus Guatemala, nuevamente pues resaltar esa, principalmente el párrafo 188, y si pudiéramos seguir. Y esta que también me gusta mucho y es aborda el tema de la reparación integral, el caso González y otras, que es el campo del campo algodonero versus México. También en el párrafo 450 pues aborda el tema de la reparación integral, en qué consiste, y pues en el mismo sentido encontramos la de Belis Franco. Entonces esas son como tareas para que ustedes puedan ir leyendo, y ya pues el tiempo se nos fue, hay mucho que hablar de estos temas que son muy interesantes, pero
pues la verdad que al escucharlos yo no tengo ninguna duda de que ustedes van a ser garantes y van a ser unos extraordinarios defensores de los derechos de las víctimas. Los felicito porque obviamente pues esto es como una charla con profesionales de alto nivel y yo estoy muy, de verdad, muy agradecida con Dios por esta institución que es el Instituto de la Víctima, por esa defensa que se va a hacer, porque nosotros somos, hemos estado en esta lucha. Yo por lo general me vuelvo a topar con los mismos siempre, somos los mismos, yo creo que solo damos vuelta, hoy estamos aquí, hoy estamos allá, estamos, todos estamos en el mismo tema y nos gusta estar analizando. Y pues obviamente solo se las dejo como tarea. Yo los vuelvo a ver hasta el día martes. Me despido de ustedes. Les agradezco su atención, su profesionalismo. Y como les digo que es un gusto y un honor trabajar con ustedes porque yo sé que tienen mucha experiencia en estos temas. Saludos ahí a todos y a todas. Gracias por su participación y por su atención. Nos seguimos viendo. Gracias. Gracias, buen provecho. Gracias, igualmente. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Buen provecho. Buen provecho, muchas gracias. Buen provecho. Agradecemos que nos puedan llenar la encuesta, o ya la han hecho. Gracias. ¿Solo el código o el acceso sería el mismo? Sí, es el mismo. Ya se las envié, pero se las puedo volver a reenviar. Gracias, licenciada. Ya está, nuevamente enviado. Licenciada, disculpe, aún no han enviado el link al chat. Sí, se está enviando, ¿no lo ven ahora? Aún no. No se ve. Claro. Ahorita sí. Me aparece Ahora ya. varias veces. Ahorita ya. Pero, gracias. Licenciada, disculpe, yo me estoy tratando de meter por el link y me aparece enlace dinámico no encontrado. ¿Puede volver a probar, licenciada Carla? De salir y volver a ingresar a ese link. Ya probé varias veces y me sale lo mismo. Le sale lo mismo. Y exacto, a mí, y ya me metí, ya me entré ya varias veces. O sea, ya lo he intentado hacer. Es raro porque los que se han retirado, varios me escribieron que ya estaban registrados. Ahí me están sale poniendo. lo mismo, licenciada. Sí, Ingresé, volví a solamente salir y sale lo mismo. Simplemente expiró el tiempo. Probablemente, y todos están pendientes, los que están acá todavía están pendientes con el ingreso, ¿verdad? Sí. Yo voy a ingresar por el de... Podríamos tratar de enviarlo al chat, pero al del WhatsApp. Sí, si pudieran hacer el favor, lo que voy a hacer es que voy a tomar la captura de pantalla acá y para reportarlo. Háganos favor de enviárnoslo para el WhatsApp, disculpe. Al chat de acá, yo solamente tengo acceso a este chat en este momento. Ajá. La siguiente sesión nos lo puede enviar. Podría enviarlo. Y solo nos hace ver ahí cuál es la anterior y cuál es la... Sí,
Sí, Es por solo va a ser tiempo. alguien más de la oficina que va a estar apoyando, pero yo voy a reportarlo. Sí, es que es por el tiempo de la reunión, como ya se pasó, yo creo que por eso no nos está dejando. No creo porque yo Creo que estoy sí. de host y todavía estamos abiertos con sesión, no debería. Pero de igual manera lo voy a reportar con el siguiente grupo. Gracias. A ustedes, gracias por su participación. Ustedes empiezan nuevamente a las 2 de la tarde, ¿verdad? Sí, así es, licenciada. Bueno, está bien, entonces yo voy a proceder a cerrar ya esta sesión y yo les estaba escribiendo que yo no tengo, entiendo que ustedes tienen un chat, ¿verdad? De todos como instituto, yo no tengo acceso a ese chat, pero lo voy a reportar a donde corresponda para que se los puedan reenviar. Ya, a nosotros ya nos enviaron el link. Sí, buenísimo. yo ya realicé mi encuesta. Ya lo solventó. Sí, gracias. Está bien. licenciada. Bueno, mucho gusto. Que tengan buena tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego.